¿Ah? Eric Clapton, Dar Streisand. Yo aprendí con él. Hola, bienvenido una vez más a este espacio entre amigos. Siempre es un gusto enorme estar con la audiencia y con ustedes que nos escuchan. Siempre este canal o este espacio tiene que ver con enfoques motivacional, también reflexivo, ¿no? Y a la vez también poder ir creando conciencia en algún aspecto social en la vida de las personas y también sin quedar afuera nuestros sesgos, que también somos religiosos, somos pastores, y creando un concepto de espiritualidad correcta. Este es este espacio y para eso estamos diseñados en este espacio y le damos una bienvenida a ustedes que son nuestro público también. Mi querido Josué, querido amigo, ¿cómo estás? Ahí está, para que se presente. Gracias, siempre un gusto, amigo Jim, volver a los micrófonos. Bueno, parece que eso va a ser nuestro destino. Es nuestro destino. Es nuestro destino. Estar siempre frente a un micrófono. Creo que vamos a estar acá con Jim buen tiempo y la verdad es una bendición. Para nosotros es una alegría siempre poder compartir, hablar de temas que están en boga y a la vez, como decía mi amigo, poder también introducir, hacer parte de todo esto a aquel que nos creó, ¿no? Porque ¿qué somos sin él, no? ¿O qué hacemos sin Dios? Claro, claro. Porque el mundo decepciona, las cosas a veces no salen, pero en medio de todo eso tenemos la fe, la esperanza y el amor. Claro. Así que vamos a darle hoy el tema. Y sea como sea, dar un enfoque a nuestra realidad también ayuda. Claro. A que la gente despierte, porque a veces uno vive dormido en ciertos conceptos y este programa tiene el concepto de despertar la conciencia, ¿no es cierto?, de cada individuo, de cada persona, y alguien tiene que hacerlo y lo hacemos con el mayor respeto y consideración. Y hoy vamos a hablar sobre la economía global. La economía y hay global. mucho que hablar realmente. Y o sea, voy a empezar hablando un poquito de preámbulo, creando la estructura para poder dialogar, porque este es un conversatorio de amigos. Así es. Sí, la economía global, mi querido José, es un sistema complejo. Eso lo vimos la vez pasada que grabamos. Ajá. Es complejo y ha experimentado un crecimiento. Por una parte, un país que no compite con lo global, con la tecnología global o con la visión económica global, se queda detenido en el tiempo y en el espacio. Entonces, todo país tiene que ser competitivo. Es lo que le llamamos una mejora continua. O sea, y estamos experimentando crecimiento significativo en la última década, que tiene que ver con la globalización. Cuando este tema de la globalización se tenía hablando ya hace años atrás, Claro, 1980, 1980, 90, ya se está hablando de la globalización, pero hoy la globalización es una realidad, ya es real. Antes se hablaba en documentos, pero hoy ya es real. También ha generado desafíos importantes, por eso es que la globalización, por una parte, unos países se subdesarrollan o se desarrollan, otros países al no contemplar este proceso se van como disminuyendo en la historia y van perdiendo espacio. Por eso es que todo país tiene que comenzar a trabajar en esta vanguardia que es parte hoy de los países que están desarrollándose. Entonces, es un desafío importante. La globalización, en el proceso de su desarrollo, la globalización ha permitido la expansión del comercio. Hay cosas buenas en la globalización. El comercio, la inversión extranjera, la creación de cadenas de suministros globales. No todo en la vida hay que satanizar, pero la globalización en el desarrollo sí ha aportado. Otra de las cosas que ha aportado la globalización es la tecnología. Ya. Ha jugado un papel clave en la facilitación del comercio y la comunicación global. Por eso es que estamos intentando comunicar procesos aquí, en este espacio. La otra es la liberalización económica. Ha permitido a los países en desarrollo acceder a mercados
y recursos globales, los grandes convenios que hay internacionales que hoy se hacen de un país a otro país. Un país que no quiere desarrollarse porque no desea, pero hay muchísimos convenios internacionales que nos ayudan a globalizarnos como persona y como país y hacer inversiones en las cosas que funcionan, no hacer inversiones en las cosas que no funcionan. Y esto es parte, y tú decías algo que me gustaba, y lo que funciona es aportar a la educación. Esos son los aspectos del desarrollo, pero también hay aspectos negativos, cambio climático, hay desigualdad económica, unos crecen económicamente y otros disminuyen, Claro. ¿no? Hay pérdida de biodiversidad, se va perdiendo ciertas cosas dentro del proceso del país, cuando están viendo una globalización, la naturaleza, la pérdida del hábitat, cuando hay que cuidar la flora, la fauna y toda la hábitat de un país. También la contaminación, también son cosas negativas de la globalización, pero siempre tenemos que estar a la vanguardia de los procesos de desarrollo de todos los países. Ha habido impacto en la salud y en otras estructuras, como también la inseguridad alimentaria, aparte de la inseguridad también que hay de otros niveles que son por la delincuencia. Entonces, hay esos procesos, son procesos globalizantes, hay negativos y hay positivos, porque no todo, mi querido Josué y amigos, no todo es positivo. Hay cosas también negativas, pero hay que saber tomar lo bueno y avanzar con lo bueno. Claro. Y crear ese cuco de fantasma. Mi querido Josué, no, sí, suyo sí, es este escenario. No, es importante, amigo, porque decíamos que una nación que no invierte, que no está a la vanguardia, en boga, que no está en contemporáneo, es una nación que se queda, que se atrasa. Claro. Y por ende surge, no es que no pasa nada, porque si no se invierte en educación, si no se invierte en formación, en algo superior, en estudios, no es que no pasa nada, no. Es grave lo que pasa cuando un Estado, un gobierno, una nación, una ciudad, su gente no está estudiando, no se está preparando. Y ahí está el viejo adagio, ¿no? A mente desocupada es un cajón del diablo. Claro. Porque lógicamente la persona sí va a querer hacer algo más. Y ahí es donde nacen las delincuencias, donde nacen, ¿verdad?, los grandes problemas de la sociedad, como la droga. Claro. No es que el muchacho se siente en la frustración de quiere, porque, como decíamos, amigos, todo eso hermano es inteligente, porque Dios no trae brutos al mundo. No. Todo ser humano, ¿verdad?, siempre va a tener la oportunidad de poder arrancar con algo. O nos programan negativamente en ciertas palabras, claro, para atarnos, pero como tú decías, brutos no somos. Dios nos ha dado una capacidad extraordinaria. Así es, en áreas diversas, porque no todos podemos ser buenos en todo, si no habría solo una profesión. Hay miles de profesiones. Y hoy a la vanguardia, amigo, está lo que tú decías, la robótica, porque la gente, ¿verdad?, las naciones enteras están ocupando y están haciendo que el ser humano sea reemplazable. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene un horario, el robot no. Sí. El ser humano se cansa, se agota, el robot no. Claro. Puede durar sin parar, claro, sin detenerse. Y es ahí donde hablábamos de que la tecnología, amigo Jim, y los grandes millonarios, las grandes naciones están invirtiendo en formar a su gente, a sus jóvenes, para que el futuro ya no sea mañana, sea hoy. Claro, claro. Y entonces vemos, no trabajemos con un futuro incierto. No, que no sabemos, no, eso sí, claro, saben a dónde va. Claro, porque claro, lo que, por ejemplo, China es súper desarrollada. Claro. Por ejemplo, ya allá estaba viendo un video, amigo, que las máquinas ya no solo son máquinas, sino que son máquinas robots. Claro. O sea, es decir, por ejemplo, los grandes complejos de operaciones de cerebro, ahora lo hacen las máquinas. Claro. Ahora ya no van a tener que gastar tanto en un neurocirujano, sino que lo van a hacer las máquinas. Es que aquí de entender que el ser humano lo están reemplazando. Va a ser reemplazado. En el proceso. Por eso que los países
que están en esta parte del mundo, tenemos que comenzar a crear, como tú decías, invertir y crear en los jóvenes e invertir en la educación. La base. Y crear en programas que son sustentables ahora. Ahora ya no se habla de lo que tiene que ver con la agricultura, Claro. no se habla ahora de lo que tiene que ver con la ganadería. Ahora los países están hablando de el futuro está en la robótica, está en la inteligencia artificial. Entonces, Las computadoras están creando carne Te- artificial. imagínate, entonces, si un país no se hace competitivo, tiende a morir Así es. o tiende a quedar Atrasarse. y quedar detenido en la miseria. Y hablábamos de estar ¿Entiendes? atrasados. Estás bastante. atrasado. Claro. Ya, sí, A mí- hoy a mí por me hoy decían estamos retrasado. atrasados. Peor cuando venga un sistema más agresivo. porque Ya está lo- viniendo, ya está. O sea, ya está a la puerta, ya no hay cómo detener esa tecnología, amigo Jim. O sea, es una tecnología tan increíble que quien no la sabe manejar, amigo, queda a la vanguardia y queda desprovisto, pues. Claro. No es que simplemente se retrasó, no, queda desprovisto. No hay nada para esa nación. Pero qué interesante, amigo, que años anteriores se invirtió bastante, ¿no? Por ejemplo, Yachay, varias universidades. O sea, había gente estudiando, preparándose, capacitándose. Y era una inversión, amigo Jim, ¿verdad? Ahora todo lo vemos mal. Ahora todo lo vemos como, ¿por qué? Porque tenemos ese complejo, ¿no? O sea, esa situación de ser subdesarrollado, cuando tenemos que mirar hacia afuera, ¿no? Como país no podemos encerrarnos solo en este mundo, en este país. Países afuera, el universo. O sea, tú decíamos también, imagínate que ahora se está creando lugares para ir a Marte, a la Luna. O sea, Claro. ya no somos un grupo. El subdesarrollo de un país está centrada en la tecnología. Claro. Y cuando vino Elon Musk, cambió el sistema mental del mundo. ¿Me entiendes? Ahorita. Porque él está creando carros eléctricos que no se podía ver. Entonces podía tener un carro eléctrico, era de juguete pequeñito. Hoy ya está en versiones grandes. Entonces, Tecnología. Entonces, hay barato. que. Y barato. Tú decías que va a costar 3.000, 3.000 5.000 dólares. Entonces, es accesible, accesible. porque hoy los pueblos, los países subdesarrollados y los países que quieren crecer con el desarrollo tienen que comenzar a invertir en programas de educación que tiene que ver con la robótica, tiene que ver con inteligencia artificial, Ajá. tiene que ver con tecnología agresiva, porque ahora hasta las guerras se lo hacen con la tecnología. No ve la guerra de Rusia y Ucrania, es con Israel e Irán. es tecnología. No, Todo es tecnología. Mira que, amigos, vale la pena ahí recalcar que Israel aparentemente tenía una protección en su domo de hierro, pero como Irán está más allá en su tecnología, lo superó, ese domo se vino abajo. Y tuvieron que parar el ataque porque si no desaparecía el pueblo de Israel, no el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Tuvieron que pararlo, tuvo que intervenir Estados Unidos. Claro, es que- porque si no barrían con todo, porque la tecnología, inclusive como tú decías, en la guerra. Claro, O sea, los cohetes ya no son cohetes que flotan. mira, vos en un botoncito, apretan el botón y sale. Sale. Y sale ya Direccionado. direccionado. Cuando eso era hace años atrás, eso era solamente, lo veíamos en las películas de ficción. Así es. Hoy es una realidad. O sea, la ficción que veíamos se ha convertido en una realidad. Entonces, los países, como en esta parte del mundo, que somos Ecuador, Perú, Colombia y todos los países, tienen que comenzar a invertir en lo que tiene que ver con la tecnología, pero en la robótica, pero seria. ¿Quién iba a pensar, amigo, que los drones iban a hacer la guerra? Sí, Drones, o sea, aparatos pequeñios controlados, simplemente ya la gente no va a la guerra, las personas. Es más, no se va a necesitar mucho personal, porque No. los drones son agregados en y, todas claro, las y la máquinas. inteligencia artificial es el boom. El boom, claro. Es el boom. Ahora mismo, entonces, cuando estamos pensando en esos procesos, ¿qué hacemos los países, ¿no? De esta parte del mundo, peleando en cosas triviales? Triviales. Cuando hay que comenzar a invertir en lo que realmente traiga progreso a esta parte del mundo, a esta parte de nuestro globo terráqueo, ¿no es cierto? Pero- Latinoamérica. y Latinoamérica tiene que ver desarrollo, o sea, los gobiernos tienen que estar pensando en crear universidades que puedan levantar esta parte de la tecnología y hacer la alianza estratégica, pues. Amigo, quiero añadir a eso, que ayer no hablamos. Hay gente que dice, ¿de qué vale ir
instituto, a una universidad, ¿de qué vale? Vale mucho. Ahí está la sabiduría, la inteligencia. Porque en muchos casos, amigo, si bien es cierto, mucha gente ha podido progresar sin la universidad, sin esto, pero no es el de todos. Todos hemos tenido que estudiar en algún momento, en algún área, Claro. porque no hay una persona que se haga solo. Raro, ¿no? Es Pero que, la mayoría es que el testimonio de vida de uno no es el modelo de todos. no es el modelo. ¿Me entiendes? Cerremos entonces las universidades. Claro, decir, no, que yo prosperé así, es tu forma, Claro, pero ya hay pero no universidades que hay procesos que ayudan a desarrollarnos como persona y como individuo. Claro, siempre se necesitó. Inclusive Steve Jobs dijo que aunque él se salió, ¿verdad? Y también Mark Zuckerman tuvieron una base. Claro. Y esa base es importante. Entonces, por eso tú recuerdas, amigo, Proverbios dice que la sabiduría se encuentra en los templos, en los grandes lugares. Dice, vengan, adquieran sabiduría. Claro. Dice que la sabiduría, mire, hasta la Biblia es un poco socialista en el buen sentido, amigo. ¿Por qué lo digo, Jim? Porque dice, vengan, compren sin dinero. Mira, imagínate, ¿no? Claro. Un Estado, ¿qué hace? Un Estado bueno, ¿qué hace? Da gratuito. Cuida a sus ciudadanos, y no es que le regalan. No, es una inversión. Porque realmente ellos están viviendo con los recursos que le da el país. Así es, así No es. regalan a nadie, porque ese concepto de que me regalan cosas es mentira. Son los mismos recursos del país, son el mismo recurso del petróleo, las exportaciones, eso tiene que ser invertido en su pueblo. Y si te dan algo, es porque están pensando que ese recurso pertenece al pueblo. Como Así tal. es. O sea, es algo retributivo. Claro. No, es Nadie, un derecho. nadie te regala nada. Claro, por lo mismo, amigo, pero hay gente que ni eso. O sea, si estamos hablando de esto como un derecho, es algo que se debe más bien aumentar al presupuesto. Claro. Porque ese valor va a retribuir en una nación inteligente, sabia, porque la sabiduría es poder, pues, amigo Jim. Claro. La información es poder y no estamos hablando del chisme, estamos hablando de la información correcta, Claro. de la IA, o sea, de la información, de la sabiduría, del conocimiento. Y es por eso que cuando Salomón entra a gobernar, amigo Jim, lo primero que le pidió a Dios es sabiduría, porque la riqueza estaba. Pero ¿qué hacemos con riqueza sin sabiduría? Nada, desfifarramos. Y eso es lo que ocurre, creo, porque como entes cristianos que somos, Jim, ¿de qué sirve tener dinero si no hay sabiduría? Claro. ¿De qué sirve? O sea, O lo otro que ocurre es, sí, dale. tenemos dinero, pero hacemos malas inversiones. Eso Porque también. no hay una proyección clara, social, como tú decías, con sabiduría. Ahí viene lo otro, que es la corrupción. Ahí viene lo otro, que es el despilfarro, que es lo que daña realmente una nación. Y entra la gente se decepciona, se frustra, porque dice, teniendo tanto, porque Claro. tenemos petróleo, Claro. tenemos camarones, tenemos flores, plátano, somos los exportadores, exportamos, amigo Jim. Como tú dices, nada es gratis, pero no vemos el beneficio. No, porque beneficios son para ciertos grupos sociales. Y estamos mal. así. Y ni siquiera grupos sociales, grupos Ah, de poder y grupo de de élite. poder, claro. Porque social suena como que están repartiendo a la gente que necesita. Y no es así. Son grupos de poderes. Porque dentro de esto nosotros tenemos que ir creando una conciencia social para poder tener una proyección de país como tal. O sea, tenemos que invertir el dinero donde se debe de invertir el dinero. Y eso es lo que hablamos, amigo, la sabiduría, pero también es que la sabiduría tiene que comenzar a servir excelentemente. Bueno, cuando Salomón pidió sabiduría, él dijo, para gobernar a tu pueblo. Él no pidió sabiduría para ser el más sabiondo, o el más sabio, el más pilas, un Sócrates. No, él dijo, para gobernar a tu pueblo. No, porque alguien que no tiene sabiduría no sabe gobernar. Pero ahora, hay gobernantes que Claro. están gobernando este país sin la ayuda de Dios. Sin pedirle a Dios que le ayude. O sea, sin pedirle a Dios que haga la obra en ellos. Porque al final de cuentas, ellos van a tener que rendir cuenta por un pueblo. Claro. Pero no esperemos que el pueblo se muera para rendir cuenta. Si no hagamos las cosas sabiamente. Solamente, ni siquiera hay que tener 10 consejeros. Ve la realidad del pueblo. Ni 10. Sabiduría, Ve la realidad del pueblo. ¿Qué quiere mi pueblo? ¿Qué necesita mi nación? ¿Qué necesita América? Claro. América necesita tener
una proyección diferente para enfrentarnos a los grupos de poder y a Europa y a todos los grupos sociales que hay y políticos. Es América, porque América en sí es rica en todo su contexto. Claro. Es rico, históricamente seguimos siendo ricos, pero si tenemos gobiernos que no han podido concientizar el aspecto social, moral y espiritual y caminar sin la mano de Dios, no van a llegar a ningún lado. Es que, amigo, yo siempre digo y expreso lo siguiente: los gobiernos que venden a su patria, los gobiernos que son sumisos a otros países, son gobiernos que fracasan. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional. Nadie dice que no debas, debe, pero ¿quién es la prioridad? Hablábamos la vez pasada, si tú tienes una deuda con el banco, pero tienes una familia, ¿qué vas a priorizar? A tu familia, lógicamente. Claro. Es lo mismo, amigo Jim. Cuando una nación prioriza a su pueblo va a retribuir, su pueblo va a defender a ese hombre o a esa mujer que está gobernando. Pero por eso decíamos, amigos, lo que necesitamos, las naciones necesitan, es sabiduría. Y la otra es servir, pues, amigo. O sea, ¿para qué quiero la sabiduría? Es para servir. No, pero la sabiduría de aquí es para enriquecerse. No, eso no es sabiduría. ¿Me entiendes? Eso es viveza. Viveza, pillería. Claro, amigo. Sí, y honesto, porque la gente cree que eso es sabiduría. No, eso no es sabiduría. Cuando la sabiduría tiene que ver con la proyección social, es que espiritual. La sabiduría se usa en la parte buena, en la excelencia. Sí. La sabiduría es excelencia en servicio, pues, amigo. Como yo te decía, Salomón cuando pidió sabiduría, ¿para qué la pidió, amigo? Claro, para servir. Para servir. Para servir a su pueblo. A su pueblo. Es que lo que aquí gobierna son los antivalores. Todo es al revés. Pero justamente estamos en estos programas por eso, justamente. Entonces, para volver a los eso valores. Que, sí, porque si yo quisiera gobernar, doy solamente un enfoque social, espiritual, un enfoque crítico y miro a los demás países que están desarrollándose, claro, que tuvieran una peor situación que la nuestra, y implanto ese proceso de desarrollo. Imito, bueno, sí. Que es bíblico incluso. Imiten lo bueno, desechen lo malo. Lo malo, porque estamos viviendo en el proceso de la revolución industrial, estamos viviendo la cuarta revolución industrial. Yes. Porque hemos tenido la primera, la segunda, la tercera, y hoy en cada historia ha habido algo que ha sobresalido. Hoy, en este tiempo, que es nuestro tiempo presente, tenemos la inteligencia artificial. Esa es parte de la revolución, la robótica y el internet. Son las cosas. Entonces tenemos que invertir donde está, pero no va a haber inversión si el corazón del gobierno o el corazón de los que gobiernan son corazones malos, son perversos. Y no le importa el dolor de los demás. Claro, pues si no tenemos ni lo básico, amigo Jim. O sea, ¿qué podemos esperar? Si lo básico, que es salud, lo básico de la inversión, por eso decíamos, ayer conversábamos, amigos, que una de las cosas que me llamó la atención hablando de esto de la economía global y que está a la vanguardia entre los grandes empresarios como Elon Musk, dijo, ¿no? En realidad los robots van a reemplazar a los seres humanos. El gran problema no es que no va a haber dinero, porque la gente va a ser inmensamente próspera. Mira tú, esa es la proyección que tienen ellos. Dice, el dinero no va a faltar. Es más, las deudas se van a acabar. Va a haber un reseteo mundial. Gloria a Dios. Por eso. Pero también cuidado con los que tienen plata guardada. Claro. Por eso que digo, hay como tú decías, amigo, hay un pro y hay un contra. Y hay un contra, ¿no? Pero el reseteo mundial también implica de que la gente que va a ser reemplazada por los robots en toda área, amigo, en toda área, ahora va a pasar que el ser humano no va a tener sentido de vida, y por eso cuando te acuerdas que hablábamos, ahí que va el a trabajo dignifica. Ahí va a haber la ansiedad. Ah, claro. Y él decía que la gente que sepa manejar su ansiedad, su estrés, es la gente que va a sobrevivir. Claro. Porque en realidad cuando ya la gente no encuentre, no hay que trabajar. No hay por qué levantarse tan temprano, pues porque tú sabes, a las 6 de la mañana, a las 6:30, las calles están llenas de carros, todo el mundo queriendo llegar a su trabajo. Claro. Y ahora cuando no haya trabajo. Claro, va a haber una angustia emocional, claro. Va a haber un estrés emocional, porque por un lado la única cosa, son dos cosas que nos vivifican, que es el trabajo y la educación. Claro. O sea, eso nos vivifica como ser humano y nos hace ser humanos.
al ver lo otro va a haber un estrés. Y como tú decías, muchísima gente probablemente en ese proceso quiera perder hasta la vida. Claro, porque no encuentra sentido. No hay sentido de vida. Porque lo que te hace a ti ser humano y a mí ser humano es el sentido de vida que le doy a mi vida. Por eso tenemos una esperanza en un Dios. Tenemos la esperanza en un Dios eterno. Porque nuestro sentido de vida es nuestro Dios, pues. Entonces, por Pero eso los cristianos van a estar happy. no, y también hay gente católica que tiene sentido de vida en esa parte. Claro. Y algunos tienen su fe en alguna cosa o objeto, pero la tienen. Pero el sentido de vida nuestra es Dios. Amén. Hablando de la perspectiva de Dios. Claro. Pero cuando esta crisis existencial viene y un país, un gobierno no hace las cosas correctas, le quita el sentido de vida a su pueblo, probablemente también la gente pierda la vida en ese proceso. No, porque hay una angustia emocional. Y va a pasar lo que pasó, ¿te acuerdas en la pandemia? Sí. ¿Cuánta gente, por ejemplo, muchos se suicidaron, se quitaron la vida? Gente que más murió fue estando en casa, hubieron mucho más divorcios, Claro. hubieron más abusos, o sea, Es por lo mismo de estar encerrado. y la gente salió, pero no salió cambiada, Claro. salió indiferente. Porque el El estrés encierro. emocional nos trae conflictos emocionales también. Claro, claro que sí. El ser humano nació para estar libre, Claro. disfrutar de la vida. Aunque nos encanta encerrar, ¿no? Sí, sí. Claro, porque nosotros queremos ser libres, pero encerramos a los animales. Encerramos los animales, pero lo más terrible, los gobiernos nos cierran la conciencia. Y eso es peor. Eso es una cosa horrible. Claro. Porque tú puedes entregar tu cuerpo físico, pero que te cierran la conciencia y te manipulen tu conciencia y te quieren decir lo que ellos quieren que tú sepas y quieren hablar del idioma de ellos, y si tú no lo haces eres comunista, eres rebelde, eres lo peor. Entonces eso es lo más horrible que puede haber por una nación. Es que justamente por eso, amigo Jim, por eso estamos llegando a un lado donde todo va a ser controlado, donde se va a ejercer el control mundial. Bueno, ya estamos, mire, estamos a pasos, aunque no querramos admitirlo, pero estamos a pasos de un gobierno mundial. Sí, Estamos a pasos. porque el momento que entra la globalización, ya estamos entrenando nosotros la estructura de un gobierno mundial. Claro, una moneda. Una moneda algún día, porque ya todo va a ser por internet, va a ser por la IA, Todo digital. todo digital. Entonces ya estamos en un proceso, o sea, por eso es que nosotros tenemos que aprender a vivir cada día con expectativa. O sea, no podemos vivir pensando solamente en sueños que no son reales, vivir con expectativa, porque los cambios globales nadie lo va a detener. No hay nación que lo tenga, no hay grupo que lo tenga. Ya esto es una planificación que tiene que ver con todo un asunto internacional. Pero los países que no se alinean a estos cambios globales tienden a desaparecer o a no tener una economía sólida, Así es. ¿no? Entonces, esa es la parte también de lo negativo, pero también hay procesos globales positivos, ¿no? Que lo vamos a hablar en estos días, que quedamos para hablarlo el día mañana. jueves. Pero la parte global es económica, no lo detiene nadie. Así es. Nadie. Por eso es que cuando aquí hay un proverbio que dice, donde no hay dirección sabia, el pueblo cae. Más la multitud de consejeros, hay seguridad. Ahí está. Dice Proverbio 11:14. Entonces, el problema es si los gobernantes no tienen sabiduría para gobernar, por ende van a tener crisis dentro de su gobierno. Porque a veces no recurrimos a Dios, queremos hacer las cosas desde nuestra ideología, contexto, y eso no tiene valor si Dios no está dentro de un país. Si hablamos que Ecuador es un país religioso, entonces consultemos a Dios, pues. Ey, no sé si será verdad. ¿Ya? No sé si será verdad, pero hablando de Ecuador, dice que el presidente de aquí va a ir a buscar a Correa a Bélgica para traerlo preso. ¿Verdad? ¿Tú escuchas eso? No. Es que ahí viene la otra cosa. Tenemos muchas noticias falsas Falsa, mentira, engaño. y son mentiras. Entonces, la gente cree más a la mentira que a la verdad. A la verdad. Porque te tiran una cuestión que son mentiras, pero la gente saborea la mentira y la coma como una verdad. Claro. Porque tenemos noticias falsas. Ah, y es ahí donde debemos aprender algo importante, amigo Jim, lo que tú decías, ¿no? Cuando, por ejemplo, nuestros gobernantes se centran en hacerle bien a su pueblo, en servir, ese pueblo mismo también los respalda.
ese pueblo también los aplaude, ¿no? Y habla proverbio de eso, de que un pueblo bien direccionado es un pueblo que es feliz. Claro. Pero cuando un pueblo está sufriendo la falta de, por ejemplo, educación, la falta de salud, la falta de medicina, la falta de seguridad, que son, mire, estamos hablando, amigos, no de cualquier cosa, no es que subieron la Nutella, no, estamos hablando de cosas básicas en la vida, de salud, ¿no? De seguridad y educación. No hay eso, amigo. No hay. ¿Qué hacemos ahí? La única cosa que se ha hecho todo por historia, alzar la voz. Alzar la voz. No existe otra cosa más. Están pidiendo una revocatoria. Alzar la voz. Porque imagínate, el proceso que pasa en un país cuando no tenemos líderes sabios es que trae estancamiento. Claro. No trae un surgir. Y crea impactos negativos sobre la salud. Y a veces mira ese mito, ¿no? Que es rico no va a robar, pero mírate. El mito de no van a... ¿Para qué si van a... ellos tienen plata, ¿no? Toda persona con poder cambia. Chuta. Tiene que tener una iluminación en el corazón para que no cambie. Darle poder a alguien, sea rico o pobre, allá va a Lo cambiar. mata. No es asunto de que no va a robar, va a cambiar el corazón, va a mutar. Y todo el mundo va a buscar, cuando está en poder, sus propios beneficios, pues. Claro. Lo que le favorece a su familia, lo que le favorece, no al pueblo, lo que le favorece a mí. Sí, yo sé, pero a buena hora, amigo, que no siempre hay eso, ¿no? Porque hay gobiernos buenos, hay gobiernos que de verdad transforman, ¿no? Hay gobiernos que están progresando, que están avanzando. Nadie pide un gobierno incólume. Nadie Claro. pide un gobierno, oye, qué santo, porque para eso no está el gobierno. Pero el gobierno está para dictar. Pero maneje los recursos del país, manéjelos bien. Así es, pues, O sea, amigo, porque a veces nadie cosas- les pide que sean religiosos. No, yo no quiero que anden con una tomando hostia. Ni que vayan. Porque no. ni los religiosos son No. Pero hagan las cosas bien. Hagan las cosas pegado a lo que está pasando con su pueblo o con América. Porque lo que afecta a Ecuador afecta a Perú. Lo que afecta a Perú le afecta a Colombia. Lo que le afecta a Colombia le afecta a Argentina. O sea, todo lo que nos puede afectar en un país nos afecta a todas las naciones de este continente, de este lado del mundo. Por eso nos toca tener gente sabia, Sí, ¿no? líderes sabios. No le pedimos que sean expertos. Tampoco se le pide a los líderes que vayan con una aurora como santos, porque no son santos, son seres humanos comunes y corrientes. Pero ya algunos se pasan. Y algunos se pasan de la raya, amigo. ¿Sí o no? Traen dolor. Claro, porque, por eso te decía, ¿no? Uno pide lo básico, amigo. Lo básico, lo fundamental, lo que está como base, como Jesús dijo, ¿no? Cuando se construye una casa, no se construye en la arena, se construye sobre la roca. Está hablando de base, de algo sólido, algo estable, algo que no necesita mucha sabiduría, algo simple, sencillo. O sea, no es de matarse y decir, oye, no, sencillo, amigo, pero cuando realmente no hay ese deseo, ¿no? No hay esas ganas, se viene abajo un país, una sociedad, todo se viene abajo en realidad. Entonces lo que hacemos es solo subsistir, teniendo todo para vivir. Claro. Entonces eso es justamente lo que estamos hablando en este día, ¿no? Qué importante, amigo, es la sabiduría. Pero hay que dejar de subsistir y hay que vivir. Claro, Porque a la eso me refiero. subsistencia dura poco. Porque el día que no topes el barco que te ayude a sacar del mar, te vas a ahogar igual, aunque andes con la boya. Claro, no Entonces, siempre. el concepto de la vida no es que subsistamos, sino que vivamos bien como nación. Vivamos en equidad. Pero para vivir en equidad hay que tener sabiduría. Y hay que tener solamente algo de lógica. De lógica. La salud de una nación debe ser respetada. La salud. No se puede jugar con la salud. No se puede jugar con la educación. Ya está. Eso no se puede jugar. Porque Seguridad. si tú juegas y con la seguridad, esas tres cositas, o sea, hagan esas tres cosas Ya está. y seamos felices. No hagan más. O, No le pedimos no más. le pido nada, más. no le pedimos Y si lo que hay quieren mejorarle, mejore, no lo destruya. nada. Ahí está. Porque ahora llega la gente y lo que hizo el gobierno anterior,
No vale. No vale, destruyamos esto. No. Pero esa plata no es de ellos, esa plata es del Estado, esa plata es de cada ciudadano. Entonces, Claro. tengo que yo lo que tengo, mejorarlo. O sabes que cuídenlo nada más ya. Ya, amigo, ya está bien, no pudiste hacer más. Cuídenlo, arréglelo, póngalo bonito. Oye, amigo, créeme, me apena porque hablo de la seguridad, porque estamos con esa seguridad paupérrima, los ladrones campean. Es porque justamente, por ejemplo, los UPC, no sé si te das cuenta, amigo, descuidado, los policías no están. Las camionetas, vi a un que ya le digo vecino en vez de policía. Dice, ayúdeme que empujando que se me apaga el carro. Ayer me pasó eso. Yo ayudando a un policía a empujar la camioneta, amigo Jim. ¿Sabes qué, amigo? Se me olvidó tomar la foto, pero es que era mucha pantalla. ¿Cómo le dice cuando uno hace mucho ruido, mucho escándalo, mucha lámpara? Eso es la lámpara. O sea, ¿cómo le tomo foto al policía empujándole la camioneta? Claro, es que tampoco ellos pueden dar más allá de lo que no tienen. No, yo no hablo de policía, hablo, es decir, hay un presupuesto, yo imagino, ¿no? Como así hay un presupuesto para los estudios, para la educación, imagino que hay un presupuesto también para la seguridad. Pero amigos, si ellos ni mismos tienen, o sea, ¿cómo pueden ellos enfrentarse a tipos que tienen ametralladoras, oye? No. Y ellos cargan ahí está, ellos cargan balitas. No, lo que pasa es que a veces nuestros policías creen que son supermanes, las autoridades que están por encima de ellos son humanos. No, y también se corrompe porque ahí viene. Son humanos. ¿Sabes qué, amigo? Ahí viene también, como no tengo, ahora viene un narco, viene un tipo que le ofrece dinero. ¿Qué crees que va a hacer? Va a cambiar el concepto. Va a cambiar. Cambia el concepto. Lógico. No va a cuidar al ciudadano, va a cuidar al narco. Por eso que uno tiene que crear un sistema. Tres cositas. Tener conciencia social. Ya, no tenga conciencia espiritual, no, porque no somos religiosos, pero tenga conciencia social, pues. La conciencia social es parte de nuestro carácter como persona. No le pedimos que tenga pensamiento mágico, que vivimos dentro de una nube de fe y que Dios no vaya. No, tampoco eso. Solamente hay conciencia social. Y con conciencia social tú tienes tres cosas que hacer: seguridad, educación y salud. Punto. Y esas cosas son las que van a darle a un pueblo la confianza. Nada más que la confianza. Tú tienes que ganarte la confianza de la gente. Porque si no el sistema globalizante que viene, como nación nos va a aplastar. Nos va a destruir. Yo hoy oía que Haití fue mundial, pero un país que está hoy viviendo una crisis existencial, Haití, pero fueron al mundial. Yo no sé qué pasó. Es una alegría. Es una alegría. Y eso le da al país, le va a dar paz. Entonces, países que tienen más recursos, no, tienen que crear, darle al pueblo una estructura social. Porque Haití vive en una crisis terrible. De gobierno. Pero me alegró que fue el mundial. Tú ves ruina en Haití. Aquí o en algunos países no hay lo que está pasando en Haití, pues. Claro. Pero que tengo pobreza. Pobreza, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Tengo que crear salud. Centros médicos que no están funcionando, vamos a tener que habilitar salud. Claro. Vamos a tener que habilitar una buena educación. Si no funciona mi ministra de Educación, la saco y pongo a otra. Tiene que funcionar. Hoy vi un video que estaban abuchando a un ejecutivo en una reunión. Lo abuchaba la gente. Eso es una vergüenza para el país. Claro, porque lo que pasa es que... En Perú. Ya. Bueno, pero ahí, por ejemplo, ¿no? Ahorita que tú decías, amigo, la vicepresidenta encargada de la salud, pero la vicepresidenta no sabe nada de salud, amigo. O sea, ¿cómo explico? No es contra ella el asunto, pero es que tú tienes que poner a alguien capacitado para eso, ¿no? O sea, alguien que tenga una mínima idea de lo que es la salud, ¿no? ¿Cómo pones a alguien digamos, ministro de Finanzas, alguien que de pronto no tenga idea de eso? O sea, hay algo que debe tener por lo menos como una captación, no sé si me dejo entender, ¿no? O sea, alguien capacitado, lógicamente, porque como tú leías el proverbio que dice, ¿no? En la multitud de consejeros, no de focas que están aplaudiendo todo, no, un consejero es aquel que te da un consejo, aunque a veces no te guste, aunque a veces no sea
el sobajeo. Claro. Pero es un consejo sabio porque te puede salvar la vida, te puede salvar el gobierno literalmente. Miren lo que dijo Dají, que usted sabe que Dají no es muy aplaudido. ¿Qué dijo? Porque parece que ya no está en el gobierno. Dijo, es hora de que se sienten a conversar, a dialogar y ya vean por la paz, que ya de verdad busquen un acuerdo. Dají, imagínate, Claro. si Dají está diciendo eso, está diciendo bastante. Es que amigo. realmente nadie, o sea, para que llegara a un acuerdo alguien tiene que ceder. Lógico. ¿Y quién es el más adecuado? Y no están dispuestos a ceder. Y en eso, el que tiene que intentar estructurar, por estar en autoridad, tengo que buscar el gobierno, buscar la forma de negociar, pues. Porque al El final de gobierno, cuentas el es mi gobierno es el gobierno. llamado. Claro. Porque el día que yo me salga de aquí, van a señalar a mi gobierno. No van a señalar a nadie más, porque yo estoy gobernando. Entonces tengo que haber tenido una estructura de gobierno diferente y haber creado un proceso de desarrollo diferente. Crear que somos un país que si no nos ponemos la pila, nos va a dejar la globalización, nos está dejando en el camino. Entonces yo tengo que crear un plan estratégico, un plan de gobierno. Y entonces, ¿cuáles son los procesos? Educación. Nuestros jóvenes no pueden salir a la calle o a las universidades a gritar o decir, no han bajado el presupuesto. Quite otras cosas, pero la educación no se puede quitar, no se juega con eso. No se juega con la salud, no se juega con la seguridad. Eso es lo que llamamos política de Estado. Claro. Que no se toca. Eso es algo que ya tiene que estar ahí como, amigo, como ley. ¿Cuántos jóvenes nuestros no van a estudiar? Ah, Tengo mire. jóvenes que Mire. en esa aplicación para aplicar para un cupo no le dan. No, No le dan. Entonces, esos pobres jóvenes están esperando, ha pasado 3 años y no le dan. O sea, el proceso que hubo anteriormente del gobierno era que iba a ayudar a que haya o pasara, porque a veces hay procesos que ellos puedan ingresar a las universidades. claro. Pero no ha ocurrido. Yo creo que lo que pasa es que, amigo, el plan que yo veo es que se dañe lo estatal, todo lo que es estatal, para que venga la privatización. Y entonces, ¿qué hace la gente cuando ya no puede no puede estudiar? Tiene que pagar ahora. Sí. El problema es que la otra cosa que ocurre es que los del gobierno, cuando van a estudiar, dan una estructura de estudio, pero cuando ese estudiante va a la universidad, va al colegio, enseñan otras cosas. Pues no está. Porque no hay una cosa coordinada, pues. No hay procesos educativos serios. O sea, un gobierno tiene que preocuparse de que la educación sea de calidad. De calidad. De excelencia. De excelencia. Y nuestra educación como tal, tenemos profesionales, pero o sea, en otra parte del mundo, nuestra educación no tiene el peso. No hay unción. No hay, Sí, amigo, no hay es lo peso. que en nuestro argot usamos nosotros. No hay unción. Porque unción es peso de gloria. Eso, educación, salud. Veamos la salud como una prioridad. Ahora, tú dices, le meten a la vicepresidenta, ¿no?, a manejar. Nuestra presidenta anda de tumbo en tumbo. Así O sea, no, da, es verdad. da sí. pena. Anda de tumbo en tumbo, igual que la otra anterior. O sea, andan de tumbo en tumbo. O sea, no saben a dónde encajarle. O sea, es una burla hasta para las mujeres. Es triste. Porque de entender, la otra la mandaron a Israel en plena guerra. Ahora la chica está ahora, pero ellos la meten en cargos porque no saben a dónde encajar. No, porque ese no es el cargo de una No es. vicepresidenta. La vicepresidenta es cuando, por ejemplo, el presidente se fue, ahí es donde ella tiene que estar. Pero no la dejan. Y ya no es un problema de la presidenta actuante, que porque había sesgo político, era de otro partido. ¿Y ahora? Ahora es un problema personal, ella es de corazón, porque sigue la vicepresidenta, la que tiene que hacer cargo de todo es ella. Pero Claro, la mete a salud. Que está en crisis. Que hasta ahora, amigo, da una situación es que ha sonado un escándalo, pues. Han hecho un contrato, ¿te acuerdas tú que hicieron el de Progren, Ya. de la luz? ¿Te acuerdas que compraron una y nunca sirvió para nada? Más de 70 millones, imagínate. Ahora han hecho un contrato de más de 35 millones y lo mismo, no encuentran la razón social.
Ya prácticamente está desaparecida esa gente. Es que esos proyectos que nacen del estómago. ¿Cómo es eso, amigo? A ver, ¿Te acuerdas que tienes dolor de estómago? Ya. Y tú dices, ay, 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 nace del estómago. No son proyectos que, Oye, pero no son proyectos que nacen del pensar, del análisis. no es un plan No es prácticamente. un plan, no, del estómago. Hagamos esto ya. Hagamos esto porque me dio un dolor de barriga. O sea, porque un proyecto que nace, o una proyección que nace de la cabeza, del análisis, de la sabiduría, No pasa esto. no pasa eso, pues señor. Es un proyecto de menestra mal comida, que te hacen de una o dos comenetas que te comiste y te dañó el estómago porque lo comiste a la medianoche. Un proyecto serio, cualquier proyecto, cualquier planificación seria, hay política de Estado. Y resulta, y se ve, pues, ¿no? Porque ahorita no se ve nada, porque he hecho un contrato y resulta que la empresa con quien ha hecho el contrato no aparece. No está, no hay ese. O sea, Jim, se llevaron 35 millones otra vez. O sea, ¿cuánto se? Porque no hay insulina ahorita para los pacientes. Esos contratos son de Gasparín. Son contratos que se desaparecen. Ay, son fantasmas. Gasparín era el fantasma amigable Amigo, que pero- aparecía ahí. O sea, ese es el problema. Y a la larga, nadie responde. Nada, ese es el problema. No hay nadie que responda. Y en un mundo globalizado tenemos que tener política de Estado Política. para poder tener un país competitivo. Uf. Y quitar el sueño, porque dicen, no, Ecuador es un país rico, es bonito, sí, pero saqueado. Está dejando sin nada, pobre. O sea, ¿de qué hay plata? Hay plata. O sea, porque no hablamos de lo romántico, hablamos de que tiene que ver proyectos de desarrollo, porque estamos viviendo nosotros estamos viviendo la quinta revolución industrial, esta de aquí es vital para el desarrollo. Cuando tenemos que innovar escuela, innovar colegio, innovar educación, pero educación de calidad, porque a veces, ¿qué ocurre? El niño que estudia en una escuela y lo meten en la Politécnica, No saben nada. no sabe nada. Sale de una escuela del gobierno y va a la Politécnica, le dan otras cosas, que el niño se pone Está en el aire. Está en el aire. Y está con la proyección de que no apruebe el PRE, se vaya para su casa. Y eso es lo que finalmente va a pasar. Porque no hay la inversión necesaria, ¿no? No hay la capacidad de buscar la excelencia, de servir a un pueblo. Ahí está, como decíamos Salomón, ahí está pidiendo sabiduría y Dios le otorgó la sabiduría. A tal punto que la gente de afuera venía a solicitar y ver, quería ver de dónde salía tanta sabiduría. Acá la gente se va. El trono de Dios. Porque cualquier persona que pide a Dios, Dios le va a dar. Dios le va a dar. Y tú decías, ¿no? Que cuando una persona se inclina al Señor, hay algo que le surge. Él quiere servir a su pueblo. Quiere honrar a su pueblo. Aquel que lo eligió, pues, ¿no? Amigo Jim. Sí, hay procesos de desarrollo globalizante, pero el problema, mientras un gobernante no cambie su paradigma, no va a haber desarrollo para un país. Sí. Y no hay que ser ni grande ni pequeño, hay que tener corazón. Corazón, esa es la clave. No hay que ser grande ni pequeño. No hay que ser grande ni pequeño. Hay países en Centroamérica que son pequeños y han salido adelante. No han salido adelante, ¿verdad, no? No son grandes. Pero el problema es que hay en tu corazón. Ah, Porque si en tu corazón no hay nada, entonces no te metas a gobernar, porque vas a hundir a un pueblo que quiere sobrevivir. claro. Y no, y tú decías algo que a mí me llamó la atención y ya vamos cerrando un poco esto porque Sí. tú decías algo que a mí me llamó mucho la atención y yo inclusive lo compartí en la iglesia y es que cuando hablábamos de la seguridad, cuando un pueblo está, una nación, un gobierno está manchado de sangre, está bajo maldición, pues, amigo. Lo dice la Biblia. No, está bien, por eso te digo, La yo Biblia. recuerdo eso, porque hay gente que piensa que solo es un gobierno que está haciendo mal las cosas. No, es un gobierno sangriento. Un gobierno que no ha tenido la capacidad de velar, de cuidar a sus ciudadanos. Y estos niños representan eso. Claro. Y fue en este gobierno que le quitaron la vida a estos 4 niños. Triste. El mayor tenía 15 y el último tenía 11. Entonces allí,
Allá sea. Allá. Entonces, el gobierno nos está viendo. No. Son procesos de desarrollo que hay que hacerlo. O sea, donde hay sangre, no va a haber bendición de Dios. Y más cuando son menores de edad. Niños. No son adultos, son niños. Y los niños son la proyección del futuro, y de nuestro presente y futuro. Entonces, hay que tener consciente de que hay que como volver a redimir esa parte. Pero hay que estar preparado para la globalización. Sí, amigo. Estamos ya terminando, mi querido Josué. Sí, bueno, gracias a todos. Que nos hace señas el asistente. Y hay que tener la capa que venga a hablar con nosotros. No, oye, no, pero es importante que reconozcamos que, amigo, se necesita sabiduría. Sí. Sabiduría es todo, amigo. Y la sabiduría tiene esas cosas pequeñitas. Un gobierno sabio es un gobierno próspero. Eso, amigo. Déjeme darle la mano. Claro. Es que juntos nos ayudamos. David, o sea, Salomón dijo, dame sabiduría. Porque él sabía que cuando una persona, un líder sabio, trae prosperidad a su nación. Y él hace progresar. Trae riqueza. Y de verdad que ese trae no fue el más rico, ¿no? Y nunca fue la guerra. ¿Verdad? Pues claro, porque ese Salomón David no, pudo haber tenido defectos. Sí, pero nunca fue la guerra. Era pacífico. Él hizo pactos. Él hizo convenios. Amigo. Claro, es que a veces la gente cree que... vino la revelación. La revelación. La gente cree que con la guerra se hace. No, es con la sabiduría. No, la sabiduría. Buen tema ese. Sí, sabiduría. Eso hizo la paz. Y fue próspero, hizo un templo. ¿Qué templo? ¿Es cierto? La maravillosa. Y se extendió como nunca antes en la historia del pueblo, de la nación de Israel. No ha habido tanta expansión como la vida de Salomón reinando. Y solo alguien, uno nada más lo superó. Jesús. Él le supera a todo el mundo. No hay gobierno. No, pero me refiero a que nadie más, porque la Biblia registra que nadie pudo superar a Salomón en sabiduría. No, nadie. Solo Jesús puede decir, he aquí uno mayor. Claro. Entonces, ¿qué tiene que hacer un pueblo ahora? Orar por sus autoridades. Ahora, viene aquí algo. El orar no va a cambiar decisiones. Tiene que él entender que sin Dios no puede avanzar. Claro. Hacerse una alimentación personal, una autoliberación emocional y una tener una limpia tiene que ser. Tener una conciencia diferente y decir, algo está pasando. Tiene que limpiarse de verdad. Limpiarse, bañarse en la sangre del Cordero. Claro. No queda más otra. Una autoalimentación personal para que él pueda tener una concepción de lo que es su país y para todos los gobiernos que no están haciendo bien las Por cosas. supuesto, eso es para todos. Para todos. Ahorita estamos hablando del que está. Sí, para todos. Del que no está, mejor dicho. Claro, porque América, esta parte del mundo, necesita gobiernos que te teman a Dios y que tengan sabiduría del cielo. Amén. Señores, gracias por estar ahí. De verdad, un abrazo, un beso. Y esto es lo que hay. Sí, así que vamos a darle. Creo que todos podemos avanzar. Y oremos. Lo que nos queda, el único refugio que tenemos nosotros es orar. Metámonos a la cueva de Adulán y oremos al Señor para que Dios nos bendiga y nos guarde. Porque desde ahí salen los valientes, de la cueva de Adulán. Sin cueva de Adulán no se pone valiente. Que nos dé sabiduría. Chao. Que Dios te bendiga y te prospere. Recuerda que tú no eres casualidad, eres propósito de la tierra. Bendiciones. Mi querido Josué, chao, un gusto. Cada día me da un gusto enorme participar contigo. Amigo.